¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar esta tarde, noche, y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Maite Noriega, colaboradora de Meganoticias TVC, Juan María Naveja, analista internacional y colaborador de Meganoticias TVC, y Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Vámonos con los temas porque, bueno, estamos ya en las horas previas a la jornada electoral en los Estados Unidos, a la decisión final, como hemos marcado aquí en Meganoticias TVC, nuestra cobertura especial. Escenarios interesantes en muchos sentidos, pero lo que más nos interesa aquí es saber cómo van a repercutir en nuestro país lo que se decida, bueno, lo que se viene decidiendo desde hace ya algunos días, pero que tiene su punto climático el día de mañana, martes 3 de noviembre. Inicio contigo, Maite. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Hay una gran desconfianza por el resultado en este momento. Están blindados, más bien las fachadas de muchos negocios, los alrededores de la Casa Blanca están tapiados, blindados, porque se teme que haya revueltas por el resultado de la elección. Donald Trump ha asegurado que han fraude y que no aceptará el resultado, y esto con base en la cantidad de votos que están llegando por correo, y que esto es lo que dice sin mayor argumento el presidente Trump está propiciando la generación de este fraude. Hay una gran inquietud, hay una gran desconfianza, hay un gran temor, pero el mayor temor es el que tiene Donald Trump de perder esta elección. En escenarios para México, el escenario para México es que si gana Trump ya no tiene que reelegirse en el próximo periodo, andará desmecatado totalmente y seguramente podrá hacer mucho daño, podrá ejercer Caray. Nos está fallando un poco la comunicación. Nos pondrá en peligro. Nos está fallando un poquito la comunicación, Maite, en lo que la componemos. Vamos contigo. Raúl, esto que menciona Maite Noriega llama la atención porque en lo que yo recuerde, una elección de los Estados Unidos nunca se había pensado en protestas, en situaciones de crisis como las que ahora se están vislumbrando, con fachadas, con el resguardo de muchas instituciones policíacas allá en los Estados Unidos, y este punto que bien menciona Maite Noriega, que es el del presidente Trump, que dice y deja un asomo de que pudiera haber fraude electoral, Raúl. Ya lo dice. O sea, desde antes él ya está anticipando que podría existir este tema de fraude, y eso es por lo que ante los escenarios que hemos tenido, recordando los ataques contra estos ciudadanos afroamericanos allá en los Estados Unidos, las manifestaciones que ha habido, Paco, Maite, Juan María, bueno, pues es evidente que hay algún temor entre lo que pueda suceder, sobre todo cuando se ha polarizado tanto a esta población estadounidense, ¿sí? en esta campaña. Hemos visto cómo se ha polarizado a las personas entre pues buenos y malos, entre los seguidores y los no, y esto genera este tipo de ambientes y este tipo de temor que, bien como dice Maite, estamos viendo este escenario donde se están cubriendo los ventanales, las puertas, los edificios allá en Washington, por lo que se podría temer que haya algún tipo de violencia. Pero volviendo al tema de qué es exactamente lo que a los mexicanos, tanto a los que viven en los Estados Unidos como los que vivimos en este país, y esta relación compleja, difícil, donde compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera, donde tenemos uno de los puntos de mayor tránsito de uno y de otro lado del mundo, y esto, bueno, lógicamente genera una expectativa importante sobre lo que se está decidiendo mañana. Un presidente impredecible, sí, que eso es exactamente lo que genera esta incertidumbre, mientras que tenemos un candidato demócrata que todos pueden decir es muy predecible lo que puede suceder con él. Pero yo diría que son 4 elementos a considerar
que hay que estar atentos a ellos. Uno, el tema migratorio, cuál es la postura de cada uno de ellos. El segundo tema es el tema de seguridad. Básicamente que tiene que ver esto con el combate al crimen organizado, a la seguridad que significa el tráfico de armas y todo lo que tiene sus repercusiones. Un tercer tema viene siendo el COVID, que hoy va a jugar un papel fundamental en este asunto. Y uno más que, bueno, ya está puesto sobre la mesa, que es el nuevo tratado comercial. Cada uno de ellos tiene una visión diferente de lo que puede ser que gane Trump o que gane Biden, pero definitivamente es impredecible lo que pueda suceder con Trump, como lo ha mostrado en los últimos años de su presidencia. Sí, bien lo mencionas, estos 4 rubros en los que México y Estados Unidos tienen una relación intrínseca y muy importante, y también una relación que se ha ido decantando de una manera complicada en los últimos años, concretamente durante la administración de Donald Trump con México. Pero bueno, ahí importante, y ahí pido el apoyo de Juan María Naveja, analista internacional, conocedor muy bien del proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso complicado, difícil, de entrada en el que no gana el que tiene más votos, cosa curiosa, ¿no? Pero finalmente mañana Estados Unidos se va a estar jugando el futuro de su país, y no es nada más una leyenda, verdaderamente se estarán jugando el futuro. Juan María. ¿Qué tal, Paco, Maite, Raúl? Qué gusto estar en comunicación aquí a través de Mega Noticias TVC. Yo creo que en los más de 200 años de historia de los procesos electorales de Estados Unidos, nunca se había cuestionado tanto la democracia como, curiosamente, el propio presidente la ha puesto en duda. Donald Trump es el primer presidente que habla de fraude en la democracia por excelencia en el mundo. Por eso, Paco, además del gran impacto que tiene para México prácticamente en todos los órdenes de la vida, en el mundo también están en vilo, porque hay asuntos relevantes en los cuales lo que sucede en los próximos 4 años de la vida de Estados Unidos van a impactar a gran parte del planeta. Y como tú decías, estamos ante un escenario electoral muy diferente. Aquí no se gana a través del voto general, a través del voto nacional, sino a través de los colegios electorales. Es decir, cada estado tiene un número determinado de puntos de acuerdo a su votación. Y ese número de votos los tiene California como mayor número por tener la mayor concentración, más de 15 millones de habitantes, y tiene 55 votos electorales. Mientras que hay varios que tienen 3 votos electorales, son 538 en total. Por eso, el que quiera ganar la elección tendrá que reunir 270 votos electorales. Las encuestas hasta este momento le han dado una cierta ventaja a Joe Biden, tanto en el aspecto nacional como en el aspecto estatal. Sin embargo, todo esto es muy aventurado estarlo asegurando. Los propios encuestadores advierten que después de lo ocurrido hace 4 años tienen que tener un poco de ponderación. Por el momento, lo que sí se puede anticipar son aquellos lugares en donde ya tienen votos prácticamente firmes. Por ejemplo, en colegio electoral Biden se diría que tiene 232 por 125 de Trump, y quedarían volando 181 para repartirse y de allí tomar las decisiones. Son 9 estados en donde las cosas pueden tener un cambio para cualquiera de los dos. Arizona, Florida, Michigan, está también Pensilvania, Wisconsin, que son Carolina del Norte, los estados que tienen allí la situación complicada. Son situaciones complejas, y yo te diría, Paco, para cerrar esto, a los mexicanos nos impacta prácticamente en todo. De entrada, por lo que ustedes decían, hay más de 30 millones de personas que tienen ascendencia mexicana o que son mexicanos de nacimiento y que viven en los Estados Unidos, viven y trabajan. Por lo tanto, también impactaría las remesas. Por lo tanto, también impactaría en la vida que tienen los mexicanos en los Estados Unidos. Y bueno, creo que esta será una elección inédita en muchos sentidos, por la participación, uno, de los jóvenes, que parece que van a repetir el fenómeno del 2008 con Barack Obama, el de las mujeres, que están teniendo una gran movilización, y vamos a ver a la gran interrogante, porque hoy por la tarde todavía se veía la interrogante de la comunidad afroamericana, particularmente en el estado de la Florida. Pero hay mucho que vamos a estar viendo tanto hoy como mañana
en las transmisiones aquí en Mega Noticias. Así es, difícil el lanzar en este momento un pronóstico para el ganador de este proceso electoral, difícil hasta mi punto de vista que mañana incluso en la noche pudiéramos tener un ganador así de manera muy clara. Pero viene también, y bien lo mencionas Juan María Naveja, el fantasma incluso del empate. ¿Cómo verlo, Maite Noriega? Mira, esto puede ser muy preocupante. El hecho de que mañana no se den los resultados, que lo más probable es que no se den, porque de acuerdo con los diferentes estados, unos cuentan los votos conforme van llegando y otros hasta el día de la elección. Esto que va a hacer que los resultados no fluyan de la manera que se espera para tener resultados en la noche de mañana. Y esto va a generar una cierta inquietud. Si se da un empate, hay dentro de la 12ª enmienda de la Constitución se establece que será el Poder Legislativo el que tenga que resolver cualquier diferendo, y ya sabemos en dónde está la mayoría en el Poder Legislativo, y esto marca también una expectativa diferente para los dos candidatos, sobre todo de desventaja para Biden. Así es, así es. ¿Y cómo pintaría esta situación para México, Raúl? Primero el empate, ¿cómo nos deja a nosotros? A ver, es que tiene varias aristas, Paco. Yo creo que es difícil dar una opinión general sobre, en términos generales, sino más bien vámonos sobre temas particulares y perspectivas. Sí, lo que está haciendo el presidente Trump hoy es precisamente dinamitar básicamente un proceso electoral y deja la duda de que pueda haber un fraude. Lo ha estado señalando en el tema del voto postal, que hay que recordar que en Estados Unidos se puede participar, ya hay cerca, ya eran 91 millones de estadounidenses. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, que han votado ya de ese padrón que tiene de 231 millones de estadounidenses que podrían votar, aunque vale la pena señalar que en la elección del 2006 votaron 136 millones de estadounidenses, si no tengo mal el dato en este momento. Bueno, aquí lo importante es que el presidente Trump está desde este momento ya tratando de generar este ambiente de tensión, que es lo que ha venido provocando esta tensión que estamos comentando. Y el que no haya una definición clara mañana puede generar un ambiente de incertidumbre si para las 10 de la noche no se tienen los 270 votos electorales, alguno de los dos candidatos, puede empezar a generarse esta inquietud, y hay que recordar que la misma Constitución de los Estados Unidos prevé que hasta el día 6 de noviembre se puedan tener los resultados finales de esta elección. Así es que tenemos este escenario que también mañana los estadounidenses podrían irse a dormir sin tener claridad de quién es el ganador, de acuerdo a los datos que daba ya Juan María Naveja, donde ahorita se habla que ya podrían, digamos, los estados que tienen voto fijo, que no se mueven, que no son estados péndulo como se le conoce, bueno, pues de alguna forma ya podrían marcar una mayoría. Pero si mañana llegan las 10, 11, 12 de la noche y no hay voto electoral de 270 para alguno de los candidatos, puede generar una gran incertidumbre en esto, y parece que a veces es lo que le está apostando el presidente Trump a este tema. Ya veremos, no nos adelantemos. Me parece que todos los analistas que han hablado sobre esta jornada electoral de mañana, sí, no hay nadie que se atreva a decir con certidumbre qué es lo que pueda suceder. De hecho, luego de la elección anterior del 2016, donde el voto popular, o sea, la mayor cantidad de votos los tuvo Hillary Clinton, sí, y sin embargo gana Trump. Sí, y eso cuesta trabajo entenderlo, ¿sí? Si no se conoce bien este esquema de votación que tienen los estadounidenses, donde dices, ¿cómo que gana
no gana el que tiene más votos, gana el que tiene más votos electorales, que es lo que ya Finalmente Juan María nos importa, ha estado ¿no? informando y platicando de esto hace tiempo, ¿no? Así es. Déjame hacer una corrección, Raúl. Son ya más de 92 millones de votos anticipados los que se han presentado. 97, Paco. 97. Fíjate nada más. 97 Vamos millones los corriendo. que ya se han anticipado. Oye, a propósito, Juan María, dos preguntas para ti. La primera de ellos, ¿hace cuánto que un presidente de los Estados Unidos no se reelige, no dobletea, valga el término? Que no suceda desde George Bush padre, que perdió con Bill Clinton la elección, es el más reciente, que no tuvo la reelección inmediata y la única que puede tener. Y por lo que decían ustedes, yo creo que son tres escenarios, básicamente, Paco. Uno, que Donald Trump gane por una diferencia muy estrecha. Dos, y decía César Luis Menotti que en la vida hay que morirse de algo, y pues yo creo, y que a lo mejor es mi sentimiento y mi deseo, yo creo que el escenario es que mañana va a ganar ampliamente Joe Biden. Repito, a lo mejor es mi deseo. ¿Por qué lo creo? Porque pienso que puede haber resultados sorpresivos en Texas, en Georgia, en Carolina del Norte y Arizona. Repito, puede ser más mi deseo y el sentido de mi voto. Oye, eso podría ser. Hasta en Pensilvania, sí, ¿no? Hasta en Pensilvania. Bueno, Pensilvania creo que se está inclinando, que se está decantando para Joe Biden. Pero esa sería una situación muy cómoda para Joe Biden, que sería irse a dormir tranquilos. Y lo que está comentando Raúl es la parte preocupante, en donde se esté tan cerrada la votación que se tenga que esperar al recuento. Ya lo vivimos en el 2000 con Al Gore y Bush hijo, que tardamos semanas en que se resolviera y que se fue hasta la Corte Suprema. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, Paco, de los 97 millones de votos que ya están adelantados, más de 30 millones corresponden a quienes votaron por adelantado, quienes personalmente fueron a presentar su voto, y más de 60 millones son por correo. Hay estados que ya están contando, por ejemplo, Nevada, en donde hay una gran cantidad de mexicanos. Nevada estaba contando, pero los republicanos hicieron un reclamo y antepusieron un recurso para que se detuviera la contabilización y un juzgado determinó que debería seguir el cómputo. Donde las cosas son complicadas es, por ejemplo, en Pensilvania particularmente y en Michigan, porque el recuento del voto por correo empieza hasta que se cierren las casillas, es decir, 8 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Imagínense ustedes contar millones de votos que llegan por el correo y que ya el propio gobierno de Pensilvania ha dicho que pudieran alargarse hasta el 6 de noviembre para tener resultados. Entonces, esos serían los tres casos. El que tú mencionas, Paco, yo lo veo casi imposible, un empate que está también muy determinado en los Estados Unidos. Es decir, hay instancias que van en el legislativo, particularmente en el Senado, que en este momento la mayoría es republicana, pero también está determinado que quien ocuparía la primera que va en el orden de sucesión es la presidenta de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi, de origen demócrata. Pero también, vamos a un supuesto caso de muerte de uno de los candidatos, el candidato ganador llegara a morir, quien entra sería el contendiente. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos tiene muy previsto todos los escenarios con respecto a esto. Es un escenario de 200 años y cerraré diciéndote, Paco, esto de la particularidad del sistema estadounidense. Imagínense ustedes que fuera un voto nacional, nada más entre Nueva York y California, o California y Texas, decidirían quién es el presidente en cada proceso electoral por la propia densidad poblacional. Así es, así es. Bueno, Juan María ya de alguna manera se decantó demócrata. En tu caso, Maite, ¿cómo ves? Me decanté por Joe Biden. Sí, no claro. Así es. ¿Tú, Maite? Yo también por Biden. También por Biden. O sea, ¿sí ves posibilidades? Yo estoy como Juan María, a lo mejor es más mi deseo que los datos que existen que me permitan hacer una evaluación de ese tipo. Caray, complicado porque sí hay también quienes ven a Donald Trump de nuevo reelegirse y quedarse de nueva cuenta en la Casa Blanca. No sé tu caso, Raúl.
Fíjate que no, creo también que a lo mejor como son deseos, creo que Biden, de acuerdo a las, digamos, a las encuestas que de alguna forma sí no son muy precisas, no son muy exactas. Hay que recordar que hace 4 años pues hubo descalabros importantes en este tipo de apuestas. Me parece que Biden tiene una ventaja, sí, pero no estoy seguro y lo estamos viendo, si esa personalidad de Trump, esa personalidad que de alguna forma divide, polariza, pues también genera filiales muy, muy fuertes y hay estadounidenses que no les importa mucho de las cosas que están alrededor, sino les interesa tener pues lo que ha vendido Trump, el nacionalismo americano, volver a hacer grande Estados Unidos, y eso de alguna forma es importante, y la más importante para el estadounidense es el dinero. Sí, el que su situación económica, el tema de los impuestos, el tema del ingreso, a pesar de la pandemia, sigo viendo que hay un sector importante estadounidense que cree en Trump, además de que no es una afiliación, digamos, tranquila, es una afiliación muy contundente la que está haciendo. ¿Y por qué pusieron? Ya te vi de lado, dije, ¿qué pasó? Sí. Bueno, esto es algo precisamente de lo que creo que va a suceder. Creo que Biden puede ganar, pero bueno, es todo una situación impredecible. En esa tesitura, como remate de este bloque, rápidamente preguntarles, hablabas tú algo muy, muy importante. Recordemos que finalmente cuando va uno a votar, y hablo de todos, no solamente los norteamericanos y cualquiera de nosotros, al momento de poner la crucecita, nos ganan las emociones. Eso es lo que finalmente determina en un momento dado nuestra votación. Les pregunto, ya Raúl de alguna manera lo está manejando, pero Maite, te pregunto, ¿Biden genera emociones? Yo creo que simplemente es la oposición al que genera una mayor animadversión. O sea, van no por Biden, sino en contra de Trump. Sí, claro. Juan María. Mira, Paco, los consultores decimos siempre que el voto es emocional, sí, en Estados Unidos y en cualquier parte. En mi caso, he seguido la trayectoria de Joe Biden en muchos años, desde senador, después como vicepresidente, entonces conozco al Joe Biden en diferentes facetas. Entiendo que, por ejemplo, en los debates no entusiasmó a muchas personas y que salió raspado de alguna manera. Yo te diría 3 cosas, Paco, en todo esto. Una muy seria, si pierde Donald Trump, habrá perdido por su pésimo manejo del COVID-19. Estamos hablando de más de 230,000 muertos, más de 9 millones de contagiados. Fíjate qué espantoso lo que está pasando entre ayer y hoy. Así como gritaban, encierra a Hillary Clinton, ahora están gritando, corre a Anthony Fauci, el López-Gatell, pero en serio, de los Estados Unidos. Ese sí sabe lo que está haciendo y es respetuoso. Y eso sería una parte. Una curiosa, Paco, bueno, en las apuestas, que en Estados Unidos no se valen, pero las británicas, el 65% de las apuestas favorecen a Biden, el 35% a Trump. Hay un tipo que le va con 1 millón de libras a Biden y si gana se va a llevar nada más 1,540,000 libras. Wow. Y bueno, machetazo a caballo de espada, ya nos encuestaste. ¿Tú quién crees que va a ganar, Paco? Caray, pues mira, ahí están los datos, pero por supuesto la información puntual, el minuto a minuto, ya lo tendremos mañana en la cobertura especial de la decisión final aquí en Mega Noticias TVC. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar y me están justamente reclamando que no contesté la pregunta de Juan María Naveja. Híjole, sí, complicado, pero a mí también me gana el deseo de que Joe Biden, pero por eso preguntaba yo si lo veían que emocionara, porque siento como que de repente no genera esa emoción en el electorado, pero espero que mañana y bueno, prácticamente desde que inició ya el proceso, que ya tiene por lo menos un par de semanas en que están emitiendo voto,
que haya generado eso y que llegue a una contienda, a un resultado que será seguramente histórico. Si gana Joe Biden será histórico, marcará de muchas formas a los Estados Unidos y esperaremos evidentemente la reacción del presidente Trump. Pero bueno, vámonos a otro punto porque hoy, 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos, Día de Muertos, valga el término, hay un tema que nos preocupa. Yo lo marcaba en el espacio de noticias de la semana pasada, me preocupaba lo que había pasado con San Hipólito en esta congregación, en este tumulto que se realizó en medio de la pandemia, y me preocupaba lo que pasara en Día de Muertos, y creo que así pasó. ¿Cómo ver desde esta óptica, si bien estamos criticando el mal manejo de la pandemia de Donald Trump, cómo ver el manejo en México? Inicio contigo, Raúl. Pésimo, Paco, no hay otra forma. A mí la verdad es que ayer que escuchaba al presidente el fin de semana, sí, decretar 3 días de luto, sí, por los fallecidos por COVID, a mí me hubiera gustado otra reacción de alguna forma, el tener, por ejemplo, recursos suficientes para que todos los médicos y enfermeras de este país estén cubiertos y no seamos el primer país con más personal médico que se ha contagiado y que ha perdido la vida. Eso es inaceptable, Paco. Sí, me hubiera gustado también, sí, estos 3 días de duelo, haber escuchado que el presidente se pone el cubrebocas como un ejemplo, como líder de este país, para que todos nos pongamos el cubrebocas y evitemos, de acuerdo a la ciencia, sí, evitemos estos contagios. Me hubiera gustado que se anunciara un presupuesto suficiente para poder realizar pruebas a las personas que están resultando enfermas o con síntomas y que andan ahí donde tú dices, en los templos, seguramente celebrando el Día de los Muertos, en donde se le ha perdido temor por parte de la sociedad, sí, al tema del COVID. Y repito, no es culpa del presidente el COVID, pero sí la forma como se ha abordado el tema, como en medio de mentiras, en medio de información de medias verdades, sí, con una sobreoptimismo en calificar la pandemia. Y hoy tenemos esta tragedia, somos el 4º país con más muertos proporcionalmente a la población. Entonces, a ver, no entiendo esa forma en cómo a veces parece que se está muy apesumbrado por el tema de los muertos de COVID, pero tampoco se ve una reacción pues definitiva. Y luego las declaraciones cantinflescas del doctor Gatell, pues híjole, la verdad es que ¿qué te puedo decir? La verdad me deja a mí en lo personal muy insatisfecho todo esto que ha venido sucediendo con el COVID. Incongruencia, Raúl, porque como bien mencionas, se decretan 3 días de luto nacional, viernes, sábado y domingo, y posteriormente se dice no va a haber conferencias habituales para dar la información, como si eso fuera a contaminar, a contagiar, pero sí abren ofrendas en Palacio Nacional para que la gente acuda, con mucho orden, pero que acuda. Y dice, saber, pues ¿dónde está la congruencia? Juan María Naveja. Mira, Paco, estamos ante un manejo estrepitoso de la pandemia. De hecho, ya hay 2 demandas que están configurando delitos criminales por parte de quienes se han responsabilizado del manejo de la pandemia. Esto ya lo estamos viendo, que pudiera llegar a cortes internacionales como la de La Haya por esta situación que está predominando. Segundo, estamos llegando tarde de nuevo, Paco, mientras que en Europa están cerrando muchas actividades en Grecia, Alemania, España, Francia, están registrándose problemas de muy alta importancia que ya nos enseñaron en esa primera ola en Europa cuál era el camino que se debía seguir. Nosotros estamos a la inversa. En los estados de Chihuahua y de Jalisco tomaron medidas anticipadas. Hoy lo hace Durango. Estamos viendo gobernadores contagiados. Hace unos minutos lo anuncia la gobernadora de Sonora, que está contagiada, y luego antes habíamos sabido del gobernador de Baja California Sur. A mí me parece que el tinte político está siendo tan lamentable que yo creo que Claudia Sheinbaum, que ha tenido buenos manejos en algunos aspectos, creo que la jefa de gobierno ha tenido algunos detalles bastante notables,
por el margen que le dejan de acción en el gobierno federal. Sin embargo, creo que desde hace 2 semanas la Ciudad de México debió entrar en semáforo rojo y por consiguiente el Estado de México. Lamentablemente esto que tú estás comentando, lo que ocurrió el día de San Judas era previsible en San Hipólito. ¿Cómo tan previsible era lo que ocurrió el pasado fin de semana en el centro histórico de la Ciudad de México? Y las consecuencias las vamos a ver en el número de contagios a causa de los aglutinamientos que se han dado este fin de semana, este puente de Día de Muertos, que creo que se está simplemente reflejando que hay un tinte político, no político, es un manejo inadecuado de una pandemia que está costando vidas. Sí, totalmente de acuerdo. Y todavía falta el 12 de diciembre, el Día de la Guadalupana, el día más de mayor fervor de los mexicanos y de otras latitudes que incluso vienen a México a rendirle tributo. ¿Qué podríamos esperar cuando no hay una autoridad que marca y decide, a ver, no se abren las iglesias, récenle a su Virgen, que además es con todo respeto, récenle en su casa? Nos lo va a agradecer el no ver tantos contagios. Y agregado a eso, Maite, no se cierra, no se cancela el Buen Fin, que no digo que debería de cancelarse en una situación de economía como la que tenemos, pero puede hacerse de manera virtual e impedir, por supuesto, el aglutinamiento de gente que busca comprar, aunque estemos en una situación de crisis. Maite. Sí, yo creo que ahí coincido con el manejo que se está dando. El presidente está más preocupado, o algunos miembros de su gabinete, algunos que sí funcionan, pocos, están más preocupados por el manejo de la economía. No está mal, pero sin descuidar lo que se refiere a la vida y a la preservación de la salud de todos los mexicanos. Están muy preocupados por eso, y de ahí que le hayan impedido a Claudia Sheinbaum mover a la Ciudad de México a semáforo rojo, que es lo que debería haber ocurrido ya desde hace 2 semanas, como bien se mencionaba. Me parece muy oportunista la decisión del presidente de decretar 3 días de luto, cuando se le había acusado constantemente de insensibilidad. ¿Por qué? Por los niños muertos por falta de medicamentos, por su falta de sensibilidad ante las personas que han muerto por la carencia de medicamentos y la carencia de tratamientos en los hospitales públicos, que además en México la mortandad en los hospitales públicos versus los hospitales privados es verdaderamente de escándalo, es catastrófica. Entonces, el valor de las tradiciones en México y la desesperación a la que nos está llevando esta pandemia y el mal manejo de la economía del gobierno hacen que las personas se aferren más a las tradiciones y a las creencias, con lo cual veo complicado el hecho de que se pueda cerrar la basílica, y aun cuando se cerrara la basílica, veríamos gente llegando a la basílica aunque estuviera cerrada, y esto generaría malestar. Creo que se están mezclando varios aspectos, como son la crisis económica, la crisis de salud, la desesperación de la gente y el aferrarse a sus creencias para poder asomarse a un luz, algo de esperanza. Sí, una situación complicada. Yo, y al igual que ustedes seguramente lo seguimos haciendo aquí en Mega Noticias TVC, insistir en esto. Esto es vital. No nos evita al 100%, pero si podemos restarle unos puntitos porcentuales al riesgo, pues aquí está el cubrebocas, importantísimo. De verdad, llevamos ya poquito más de 8 meses insistiendo. Esto no es una broma, esto no es una fake news, esto no es falso, esto no es un estratagema internacional para que la gente se quede en casa. No. Es una realidad. Y yo creo que en este momento cada uno de nosotros, de la audiencia incluso que nos está viendo, ya sabemos de alguien cercano a nosotros que le dio COVID o que incluso falleció de COVID. Es importante, pues, atender y ser responsables. Vamos a cambiar de tiempo, de tema, porque el tiempo nos gana. Tiempo de reajustes y de saltos en el gabinete.
Uno de ellos, el de Alfonso Durazo, que se va de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pese a que él lo diga, sin llegar al llamado punto de inflexión, con más de 65,000 homicidios dolosos en 22 meses, y ya hay un nombramiento, al menos dejó entrever así el presidente López Obrador, en el llamar a Rosa Isela Rodríguez a esta secretaría. ¿Le queda el cargo? ¿No le queda el cargo? Ha generado ya, por supuesto, mucha polémica en ese entorno. Raúl Frías. Mira, sobre el tema, me parece que hay un despropósito total del gobierno del presidente López Obrador, el señalar que, bueno, Durazo se va y se va reconocido como, dijo, un funcionario eficaz, eficaz. Yo creo que a veces no estoy seguro si se están utilizando las palabras adecuadas para poder ponerle un calificativo a cada una de las cosas que en las mañaneras se dice. Dice el presidente, Durazo fue un funcionario eficaz. ¿Qué es entonces lo que ya decías? ¿Sí? Estamos en el sexenio de acuerdo a los datos históricos de los últimos sexenios, pues con mayor cantidad de homicidios, ya lo decías, sí, más del doble de lo que tuvo Calderón, que fue el que inició con esta guerra contra el crimen organizado, sí, hemos tenido datos, evidencia de que pues, las masacres continúan a pesar de que se dijo una y otra vez. Dice el señor Durazo que ya no hay terrenos o ya no hay, estados, ciudades que están tomadas por el crimen organizado. No sabe, me queda claro que no sabe qué está sucediendo en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Y la buena noticia es que se va Durazo. Mala noticia seguramente para los sonorenses en caso de que, bueno, llegue a ser él el titular el candidato para ser el gobernador de Sonora. La buena, por Morena, desde luego. La noticia, la verdad es que ya comentábamos en días pasados, Paco, me parece que es intrascendente quién llegue. Sí, podría tener o no tener. Yo no conozco a Rosa Isela Rodríguez, no sé, conozco lo que he leído, sí, pero a ver, no es importante porque el presidente sigue tomando las decisiones en todo lo que ocurre en este país. Si la señora, me imagino que tiene la lealtad y desde luego tiene confianza el presidente en ella, pero me parece que aquí se atravesó Cienfuegos y por eso sí, no designó a un militar, que tanto le ha gustado al presidente, y nombra a esta mujer que trabajó con él en algún tiempo, allí cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal, según entiendo. Entonces, la verdad es que el presidente es el que decide qué sucede, qué pasa. Por eso me parece que si llega doña Isela o si llegaba otra persona, la verdad es que la única diferencia es que pudiera ser un militar o un civil, pero el reto que tiene por delante para poder pacificar este país, para lograr tranquilizar, para poder atacar a los grupos criminales, me parece pues que, bueno, pues está el Ejército Mexicano, está la Marina y esta Guardia Nacional que pues sigue en conformación. Pero me parece que en un primer comentario, Paco, me parece que no debemos de preocuparnos mucho por esto, porque la verdad es que el presidente sigue tomando las decisiones en este sentido en el tema de seguridad. A ver, déjame hacer un comentario aquí, comentario y pregunta para Juan María Naveja, que creo que tú sí conoces y creo que conoces bien a Rosa Isela. Ella trabajó con Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y se le tiene como un operador eficaz que sabe conectar con la gente, puso en orden el tema de la seguridad de la policía capitalina. Eso podría, estamos hablando de un nicho pequeño comparado con el resto del país. ¿Tendrá las herramientas para entrarle a este reto enorme? Mira, Paco, yo iría primero a lo que decía Raúl, la parte del responsable de todo esto, que es el presidente. Claro. Como jefe del Ejecutivo es el responsable de la Administración Pública Federal. Tuvo 2 años para poder pensar quién iba a reemplazar a Alfonso Durazo, porque desde el 1 de diciembre
de 2018 sabíamos que se iba a ir como candidato al gobierno de Sonora. Y nos resulta la semana pasada con que era una sorpresa y que la candidata ni siquiera estaba enterada y que él esperaba que resuelva que sí acepta el encargo. Rosa Isela Rodríguez está convaleciente de COVID y será mañana cuando le diga al presidente si definitivamente acepta, cosa que va a suceder. Segundo, es una funcionaria de una larga data. Ella viene colaborando, fíjate, en los últimos 5 gobiernos del Distrito Federal y de la Ciudad de México. Ella viene desde Cuauhtémoc Cárdenas. Es, como tú, egresada de la Escuela Carlos Septién García de periodismo, lo cual es el menor de los problemas, Paco, porque ella se ha alejado, después de ser muchos años reportera del periódico La Jornada, se ha alejado de la función periodística, si bien es cierto que fue directora de comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, después ha tenido más cargos administrativos. Yo compartiría lo que dice hoy Alejandro Ope, lo de menos es la persona. El problema que tenemos es el de inseguridad. El problema que tenemos es la institución llamada Secretaría de Seguridad Pública y sus implicaciones. ¿Por qué? Porque Alfonso Durazo, si tuvo un momento de inflexión, bueno, la inflexión es para arriba, porque la verdad es que son, como tú decías, más de 63,000 muertos los que se está llevando en las alforjas, y eso es lo que va dejando como legado Alfonso Durazo. Entonces, bajo estas circunstancias, Paco, creo que lo de menos será quién esté encabezando la Secretaría de Seguridad Pública frente a los retos que tenemos los mexicanos con uno de los principales problemas que estamos sufriendo en el país. Vaya tema. Periodista, fama de negociadora, ha tenido muy buenas, hasta donde entiendo, muy buenos contactos con las Fuerzas Armadas, ahora que quedaba al frente de las aduanas, negociadora interesante, aparentemente es una mujer honesta, limpia, pero el reto es mayúsculo. Y bien lo decías hace un momento, tanto Raúl como Juan María mencionando a Ope, y yo mencioné a Salvador Camarena esta mañana en El Financiero, que decía, hará no lo que haga falta, sino lo que le pide el presidente. ¿Coincides con ello, Maite? Sí, desde luego es una pena, pero el presidente, y además lo ha dicho él no busca gente preparada, sino gente leal y gente honesta. Habría que ver cuál es su definición de honestidad. Busca la lealtad de Rosa Isela, y a mí me llama mucho la atención que cuando la presenta el presidente, lo que destaca el presidente es que viene de origen humilde, no destaca ninguna de sus virtudes dentro de la administración, ninguna de sus capacidades, ninguno de sus logros dentro de la administración pública, sino que viene desde abajo, como si eso fuera garantía de algo, ¿no? Como si el mérito de Benito Juárez hubiera sido ser pastor. Esto me parece que es muy grave, que la demerita el presidente, ¿no? Y verdaderamente, pues lo que está buscando es la lealtad ciega, como lo ha dicho el presidente. Él busca la lealtad ciega de los servidores públicos a los cuales nombra. Vaya, pues sí, yo creo que hemos hablado y hemos dicho mejores cosas de Rosa Isela aquí en Para Opinar, que como bien dices, el presidente. Es un reto interesante, un reto mayúsculo, el pacificar al país, que como bien decía Raúl Frías, Alfonso Durazo no conoció. Simple y sencillamente no lo vio porque estaba atendiendo otro tipo de asuntos que tal vez eran mucho más relevantes, pero la pacificación del país no basta con la detención del Marro allá en Guanajuato, cuando dijo, ya, se acabó el problema en Guanajuato y el problema sigue habiendo matanzas, sigue habiendo inseguridad terrible en esta entidad. Raúl. Así es, lamentablemente sí, los hechos hablan por sí solos, Paco. Simplemente lo que ha sucedido este fin de semana, esta fosa con más de 50 cadáveres allá en la zona de Guanajuato, como han ocurrido fosas en diferentes partes del país. Me parece, sí, el presidente ha
antepone este tipo de calificativos, de cualidades a las personas, que sean honestas, pero me parece que para este tipo de agenda, la agenda de seguridad, sí, no estamos para probar, no estamos para ver si da resultados, no estamos para ver si esto va a funcionar. Los mexicanos necesitamos seguridad, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos sentirnos seguros, ¿sí? Que cada día esto es más complicado. Dentro de las encuestas que se dan a conocer, dentro de las prioridades de lo que quiere el ciudadano, primero es seguridad, seguridad y seguridad. Y eso es exactamente lo que no está llegando hasta el momento con un esquema, con un gobierno que, bueno, tenía clarísimo el diagnóstico con corrupción para poder combatir la inseguridad. Ya pues, 2 años, ya casi 2 años de este gobierno, lamentablemente todas las agendas ofrecidas en campaña pues quedan con grandes pendientes, desde corrupción hasta esta de seguridad. Y lamentablemente yo sí no tengo ninguna expectativa específica con Rosa Isela Rodríguez, simplemente puedo esperar que será más de lo mismo. ¿Qué puede cambiar el escenario? Bueno, que se acabe de conformar la Guardia Nacional, que tengamos presiones de parte de los vecinos del norte contra el crimen y la lucha contra el crimen organizado. O sea, podemos tener una agenda que pueda tener presión al gobierno mexicano para cumplir con esta agenda de seguridad, pero por lo pronto, híjole, me quedo sin ninguna expectativa a corto plazo de que las cosas puedan mejorar, lamentablemente. El fortalecimiento de las policías municipales como una alternativa a través del Fortasec pues ya desapareció. Sí, el apoyo que tendrían las policías estatales, que digamos son las que tienen mayor contacto con los estados, pues están limitadas, no tienen exámenes de confianza y muchas policías municipales, como ya hemos visto, están cooptadas por el crimen organizado. Eso se sabe, lo conocemos. Así es que, lamentablemente, pues no tengo una expectativa positiva de que esto pueda cambiar a corto plazo, ¿no? Se han llegado todos los plazos, desde los 100 días, 3 meses, 6 meses, 1 año. Vamos a 2 años. Claro. Pues bueno, vamos a estar pendientes primero de la respuesta, tal vez mañana, como bien lo mencionaba Juan María Naveja, mañana sabremos si Rosa Isela le dice sí al presidente, que la lógica es que sí, difícilmente alguien le va a decir que no. Pero bueno, vamos a ver y vamos a darle la oportunidad y esperar que sea la persona idónea, que ponga orden y que meta paz a nuestro país. Pero fíjate, Paco, en este mismo sentido, algo bien importante. Ella hace pocas semanas había sido nombrada responsable de puertos y marina mercante. Así es. Este es un tema bien importante en la relación bilateral con Estados Unidos por el flujo de anfetaminas que llega desde Asia hacia México y que se va a convertir en uno de los problemas más graves, especialmente si gana Trump, Hay que poner mucha atención en este asunto porque creo que puede tener especial importancia. No sé por qué mueves a una persona que le das un encargo tan relevante cuando al mismo tiempo le habías entregado a Secretaría de Marina el control de los puertos y pues nada más 2 joyitas con Durazno, Paco. Una, él había prometido que nos dejaría al nivel de los países de la OCDE y creo que estamos a la cola en esa materia. La segunda, el papelazo en el Culiacanazo. Sí, y esto último que mencionabas, que por qué, pues a lo mejor ya se le acabó la baraja, ¿no? Porque nada más está haciendo enroques entre el mismo equipo lo pone en un lado y lo pone en otro, tal vez se le acabó la baraja. Vamos a otro tema rápidamente porque ya el tiempo lo tenemos encima. Hoy, nueva carta de la Alianza Federalista al presidente López Obrador, obviamente el tema del pacto fiscal y la falta de dinero en las entidades. Maite Noriega. Yo creo que el problema con los gobernadores ha sido la negativa a establecer un diálogo. Y el autoritarismo del presidente con sus otros datos y sus cuentas que nada tienen que ver con la realidad y que está generando malestar en diversos estados de la República, sobre todo no por el malestar de los gobernadores, sino porque se está dañando precisamente a los gobernados en esos estados. Sí hay verdaderamente un daño
un daño por el recorte en los presupuestos, en las asignaciones, en las aportaciones que se hacen a los estados, y esto está generando desatención, está generando inquietud, está generando malestar, y esto afecta a la paz de la República. Raúl. 9,000 millones de pesos reclama Alfaro, que no han llegado, ¿sí? Y piden, pues lo que piden es diálogo y que no se les recorte más el presupuesto. Me parece que el tema de revisar el pacto fiscal, me parece que es un asunto que tendrá que llegar tarde o temprano, ¿sí? Sobre todo los estados que generan, digamos, más productividad, que generan más recursos, sí, que quieren un reparto más equitativo. No están pidiendo, y esto es muy claro, porque luego parece que se confunde, pareciera que esa es la idea que se quiere difundir de parte de alguien. Es la revisión del pacto fiscal, o sea, no están reclamando independencia, no están reclamando salirse de la República Mexicana, sino lo que quieren es un reparto más justo de los recursos, sí, que se generan en las entidades para poder de alguna forma hacer frente a, pues, a todos los compromisos que tienen también los diferentes gobernadores. Así es, Raúl. Y bueno, no hay que olvidar otro tema que lo han puesto ellos y los medios de comunicación, y la realidad la han puesto sobre la mesa, el tema de los medicamentos, y que hoy deciden en esta reunión allá en Michoacán, intercambiar medicamentos, dada la falta, el desabasto por parte del gobierno federal, Juan María. Sí, y en eso también hay que destacar que no, como decía Raúl, no hay una discusión en torno a la separación, como se ha venido señalando, y lo que decía Maite, lo que se quiere es diálogo. Pero un dato, Paco, hoy el periódico El Economista está recogiendo que en torno al COVID, los recursos federales para estados y municipios fueron de menos de 80,000 millones de pesos. Esto, Paco, es una cantidad semejante a la que fue los fideicomisos y el Fondo para Gastos Catastróficos. Esto nos habla de que no están tan alejados los gobernadores en su reclamo de recursos suficientes. Y hoy lo que decía este grupo de 10 gobernadores es que lo que quieren es que por lo menos no les den menos que el año pasado, porque las participaciones son efectivamente menores para el presupuesto de 2021. Vamos, pero este tema de los medicamentos sí me preocupa, porque hablan de un intercambio solidario. A ver, yo entendería que las medicinas que faltan en un lado faltan en todas las entidades. ¿Qué van a intercambiar, Maite? Yo creo que las existencias, a lo mejor en algunos estados hay mayores existencias, no toda la gente se enferma al mismo tiempo de los mismos casos, y hay estados de la República donde hay prevalencia de enfermedades sobre otros estados de la República. Me parece que este intercambio solidario habla muy bien de la manera en la que se busca dar respuesta a estos problemas de salud que estamos enfrentando, porque no todo es COVID, y de verdad todavía no se firman los convenios para comprar las medicinas que llegarán en abril. O sea, de verdad es de una indolencia criminal lo que está pasando en relación con la salud en nuestro país. Pues el agua nos empieza a llegar al cuello, y la situación parece ser que se va descomponiendo cada vez más en el país, en medio de un proceso electoral que también hace lo suyo en toda esta situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para opinar. Ahí está el humor
de los mexicanos, viendo la coyuntura en la que estamos viviendo. Por supuesto, agradeciéndole a Maite Noriega, a Juan María Naveja, a Raúl Frías. Gracias por su participación en esta mesa de análisis para opinar. Muchas gracias, Maite. Y bueno, por supuesto, gracias a usted por permitirnos dejarle nuestra opinión y nuestros comentarios y usted tome una mejor decisión.